¿Qué pasa con Brexit? Obviamente, hablando de derecho, viviendo en el Reino Unido, trabajando en el Reino Unido, el tema de Brexit no se puede ignorar. Bueno, como sabrán, esa fue la sorpresa de todo el mundo. En 2016, el 23 de junio de 2016, se organizó este referéndum para decidir sobre la membresía, la condición de miembro del Reino Unido en la Unión Europea, que fue un referéndum con una motivación política. Los Tories, los conservadores, en particular Cameron, quería demostrar que todavía tenía respaldo político y nunca pensó, como tampoco lo pensaron los que hacían campaña a favor del Brexit, que el sí por la salida de la Unión Europea iba a triunfar. O sea, viví dos referéndums en el Reino Unido. El primero, el referéndum por la independencia de Escocia en 2014, en el cual me quedé hasta que no se contó el último voto porque pensaba que Escocia podía ser independiente, y ahí tenía toda la expectativa. Sin embargo, con este referéndum me fui a dormir y me levanté con la noticia de que la mayor parte de los ciudadanos, por un estrecho margen, había decidido salir de la Unión Europea. Obviamente eso desató toda una serie de cuestiones legales, jurídicas y también cuestiones políticas. Evidentemente, el Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea preveía esa posibilidad, artículo 50, de que un Estado miembro en algún momento decidiera notificar la salida de la Unión, lo cual abriría y ha abierto un proceso de 2 años para negociar la salida de la Unión. Después del referéndum, obviamente, ese era el próximo paso: notificar a la Unión Europea la voluntad del Reino Unido, que nunca estuvo realmente dentro de la Unión Europea, siempre estuvo con un pie fuera y un pie dentro, pero en definitiva era notificar la salida de la Unión Europea. La cuestión ahí, desde el punto de vista interno, desde el punto de vista constitucional del derecho británico, era quién tenía o si se podía notificar esa decisión sin haber consultado al Parlamento, si lo podía hacer el Ejecutivo sin consultar al Parlamento. Obviamente el Ejecutivo de Theresa May sostenía que se podía notificar sin haber consultado al Parlamento, en ejercicio de lo que se denomina la prerrogativa real, que autoriza al Ejecutivo en ciertos casos a tomar ciertas decisiones en política internacional, tratados, sin consultar con el Parlamento. Y eso desató toda una serie de especulaciones y un caso que se pensó que era una de las últimas posibilidades para detener el Brexit, que es este caso Miller. ¿Quién es Miller? ¿Por qué se llama así ese caso? Se llama así por la mujer que ven en la fotografía, que es Gina Miller, que si bien no es británica de nacimiento, sino por adopción, decidió iniciar una acción legal que llegó ante la Corte Suprema, aludiendo a que el Parlamento tenía que ser consultado sobre Brexit antes de que se enviase la notificación. Bueno, la sentencia salió a principios de 2017 y la Corte Suprema, mayoritariamente, hubieron 3 votos en contra, 3 votos disidentes, decidió que el Parlamento tenía que ser consultado antes de que se enviase la notificación. De todas maneras, aunque eso representó un triunfo desde el punto de vista del derecho constitucional británico, no cambió nada en la práctica, porque no obstante ello se discutió en el Parlamento, se pasó la respectiva ley y el 29 de marzo de 2017 el Reino Unido comunicó a la Unión Europea la decisión de ejecutar el artículo 50 y por tanto iniciar un periodo de 2 años de negociación tendientes a salir luego de la Unión Europea. ¿Qué ha pasado desde ese entonces? ¿Qué ha pasado desde marzo? Diferentes sucesos, y cada día uno se despierta con nuevos
desarrollos en materia de Brexit y con mucha incertidumbre. Por una parte, el Reino Unido está a punto de aprobar, ha recibido la primera sanción, esta Big Repeal Act, que es una ley sábana para derogar, decidir qué partes del derecho de la Unión Europea se van a derogar y qué partes van a seguir vigentes. Hay algunos aspectos, por ejemplo, en materia medioambiental o energía, que, por ejemplo, no se aplicarían más. Hay otros aspectos, como los comerciales, derecho de la competencia, que se seguirían aplicando. Y ahora estamos en un periodo de 2 años de negociaciones para concluir un acuerdo. Ese acuerdo es un acuerdo sobre la salida, no es el acuerdo final que va a regular las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea después de esos 2 años. Ese acuerdo simplemente es como un acuerdo de divorcio en el cual se establecen cuáles son las pautas que se van a seguir. Es un tratado internacional, hay mucho debate porque principalmente están en juego el futuro de los ciudadanos de la Unión Europea que viven en el Reino Unido, como es mi caso, y por otra parte el futuro de los ciudadanos británicos que viven en otros países de la Unión Europea. Hasta este momento la posición del Reino Unido ha sido muy dura, sin reconocerles derechos reales y efectivos a los ciudadanos de la Unión Europea, lo cual está generando mucha incertidumbre. Obviamente va a negociar muy duro tanto la Unión Europea como el Reino Unido, y parece ser que la moneda de intercambio van a ser los ciudadanos. Entonces, lamentablemente ese es el panorama por este momento. Sobre el acuerdo futuro que regula las relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido, después del Brexit, lo que se aspira en el Reino Unido, hay diferentes modelos. Se puede seguir el modelo noruego, que participa del mercado interno y con ciertos aspectos de libre circulación, el modelo suizo, que es a lo que aspiraría el Reino Unido, también acceso al mercado interno, pero está la cuestión de la libre circulación. Lo que el Reino Unido no quiere en definitiva es la libre circulación de ciudadanos, por pura propaganda política, porque las estadísticas demuestran que en los últimos años ha decrecido el número de ciudadanos de la Unión Europea yendo a vivir. Es más, hay datos netos de emigración, se están yendo de la Unión Europea, en particular los polacos, porque han sido víctimas de xenofobia y de actos aberrantes en el Reino Unido. O sea, la xenofobia se ha desatado a raíz de Brexit, y eso es una realidad que está ahí, que que es palpable y la vive todos los días. Disculpe. Sí. ¿Qué papel podría tener, digamos, la figura de Jeremy Corbyn, y ahora el parlamento colgado, digamos, dividido, equilibrado, que con este contexto, ¿verdad?, con este cuadro fáctico, ¿qué panorama entonces pinta, digamos, con el tema del Brexit ya aprobado, pues? Sí, lo que pasa ahí, el problema de los laboristas es que han tenido una posición bastante ambivalente con respecto al Brexit. Incluso Theresa May, que pese a ser conservadora, ella tenía una posición pro continuidad de la membresía. En el laborismo nadie realmente apoyó la causa de continuar en la Unión Europea, excepto esta pobre mujer que fue asesinada, Jo Cox, 2 días antes del referéndum, que era laborista y tenía una posición muy clara por remain, mantenerse en la Unión Europea. Pero, por ejemplo, para demostrar cuán ambivalente es la posición del laborismo, en esta Big Repeal Act, que la primera parte fue discutida y aprobada hace como 2 semanas, los laboristas votaron a favor de eso. O sea, no hay una posición clara en el laborismo de decir, vamos a imponer ciertas condiciones que sean favorables a, por ejemplo, los ciudadanos de la Unión Europea, los ciudadanos británicos fuera del Reino Unido. Es muy ambivalente la posición. Corbyn
ha ganado mayor prestigio a raíz de las elecciones regionales. Las elecciones regionales que también coincidió con que el hecho de que fueron elecciones regionales celebradas después de los atentados de Londres, de los últimos atentados de Londres, que eso también favoreció un poco el laborismo, pero no veo la posición en el tema de las negociaciones muy ambivalente, muy ambivalente. Puede limitar, puede operar como una limitación a los conservadores, y no creo que los conservadores tampoco están muy unidos en ese sentido, hay mucha división y no hay ni una idea clara. O sea, Boris Johnson, que es el ministro de Asuntos Exteriores, tiene serios problemas en el tema de cómo está representando el Reino Unido y cuáles son sus propias aspiraciones. Hay mucho personalismo en los conservadores. Profesora, en relación con esa nueva pregunta que hace el estudiante, yo quería hacerle una más general, sí, que tiene que ver con eso también. ¿Qué diferencia realmente desde el punto de vista de ideología política la visión del mundo de los conservadores con respecto a los laboristas? ¿No será que realmente ideológicamente del proyecto político, económico y social no hay diferencia entre ellos? En virtud de que probablemente es un proyecto más que todo económico y no social. Sí, lo que pasa es que no creo que no hay tantas, sí coincido que no hay tantas diferencias ahí, sorprendentemente, porque como decía antes, se da la paradoja que la campaña previa al Brexit, algunos conservadores como Theresa May tenían una posición clara contra el Brexit. Claro. Y los laboristas no, o sea, es como muy tenue. Después, bueno, por supuesto, los laboristas están opuestos a que se recorte aún más el estado de bienestar, pero esa es una posición clásica del laborismo. Pero en Brexit yo creo que ahí no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia. Incluso, bueno, siempre Corbyn ha dicho que se tiene que respetar la voluntad popular, que en definitiva es respetar el resultado del referéndum. Sí. Algunos de mis alumnos planteaban esta hipótesis de que hubiese una ley sobre un segundo referéndum y que ahí el laborismo impulsase esa ley sobre un segundo referéndum en el cual hipotéticamente los ciudadanos votarían otra vez sobre el acuerdo definitivo de salida de la Unión Europea, y el resultado hipotético y el deseado sería que votarían en contra de salirse de la Unión Europea. O sea, dejar un Brexit light, digamos, sí, sin implicaciones jurídicas. Pero eso, profesora, ¿no le parece que es como un poco ambivalente? Porque es como fijarnos en el impeachment, por ejemplo, ¿verdad?, que nace precisamente en Inglaterra. Entonces, para mí, estas figuritas que vienen a los países latinoamericanos, nosotros por dicha no lo tenemos, los impeachment, ¿verdad?, vienen y violentan hasta cierto punto, en mi criterio, institutos fundamentales de la democracia. Entonces, ¿por qué llegamos y votamos? Si al final de cuentas la Asamblea puede llegar y acusar al presidente y quitarlo, y nuestra soberanía, nuestro voto que es soberano, no contó. Entonces los políticos vienen y lo quitan. Sí, bueno, tenemos algunos casos, por ejemplo, bueno, en Brasil, ¿no? Dilma fue, en definitiva, expulsada del Ejecutivo por un juicio político, un impeachment. Sí, yo creo que ahí hay una distancia entre, lo fundamental es una distancia entre los ciudadanos y los políticos. Lo que pasó en Brexit es que hubo mucha campaña, mucha propaganda por parte de UKIP, que es un partido de extrema derecha, a favor, y que después el líder renunció inmediatamente después de que ganó en el sentido de que se votó a favor del Brexit, se retiró y están totalmente desmovilizados. O sea, eso también es algo sorprendente, que no hay mucha coherencia y tampoco en el tema de dejar la Unión Europea. Luego, si uno ve los perfiles, ¿quién votó a favor de dejar la Unión Europea? Ciudadanos mayores, más de 40 años, pensionistas y ciudadanos que tienen que viven de subsidios de la Unión Europea. Entonces,
Las grandes ciudades no, por ejemplo Londres no, Escocia definitivamente no, Escocia es europeísta. Después Liverpool sí, a favor, pero si uno va a algunos de los sectores fuera de la ciudad, ve sí votos a favor. O sea, decía profesora, leí por ahí la prensa, la BBC, que eran como, querían dar a entender como que las personas que habían votado a favor del Brexit eran personas incultas, eran personas que no trabajaban, eran personas que mayores, como usted dice, ¿verdad? Que no, y que los que sí habían votado, mantengámonos, el no al Brexit, ¿verdad? Eran personas jóvenes que generalmente, la mayoría se decía que estaban en la City de Londres, y fue la City de Londres la que más decía, nos hagamos. no, fue así. Bueno, voy a tratar de concluir así, podemos discutir sobre estos temas. ¿Cómo afecta Brexit el estudio de derecho? Bueno, obviamente va a haber una reforma de los planes de derecho de la Unión Europea probablemente desaparezca, va a limitar y está limitando lo que sería el recruitment, la posibilidad de que otros estudiantes vengan a estudiar derecho al Reino Unido y viceversa. También en el tema de la movilidad de profesores, hay profesores realmente que no quieren, por una parte profesores que no quieren venir a trabajar al Reino Unido, y por otra parte se están dando casos de discriminación en lo que son las entrevistas de trabajo. Hay casos en los que ciudadanos de la Unión Europea han denunciado que se ha dado preferencia a nacionales británicos en igualdad de condiciones. O sea que es complejo el panorama que se presenta en la actualidad y en el futuro a través de Brexit.